salud. Así que estos no solamente son algunos ejemplos, pero existen muchos más de los que ustedes también podrían estar interesados en hacer estudios en el futuro. Esto ciertamente es el tema de la salud. No sé si ok. Esto también es el tema de la salud, cómo el cambio climático puede afectar el riesgo en la salud. Y ciertamente hay factores de... Básicamente, bueno, esto ya lo van a ver más adelante seguramente. Hay cursos selectivos justamente en respuesta al tema del riesgo. Y el riesgo ciertamente se explica en términos de la vulnerabilidad, en términos justamente de cuál es esa amenaza, y en términos de cuál es esa exposición de la infraestructura, de la comunidad, de los sistemas de producción de una determinada sociedad. Entonces, en base a todas las condiciones que se pueden presentar, ya sea de vulnerabilidad, en términos de amenaza o en términos de exposición, es que pueden haber unos resultados, unos impactos ciertamente en la salud, como es justamente en términos, lo que habíamos visto en términos de mortalidad, debido a eventos extremos, eh, enfermedades relacionadas al tema del calor, del estrés térmico, enfermedades respiratorias, justamente a este cambio en distribución de estos factores alergénicos del polen, por ejemplo, de algunos virus, enfermedades, algunas enfermedades relacionadas con el agua, cómo se transmite justamente el agua y el impacto que puede tener esto en la salud, y bueno, entre otras posibles impactos en la salud que se podrían presentar. Inclusive también, algo que recuerdo también durante la maestría, es que se realizaban justamente estudios en términos del impacto mental que se podría estar asociado justamente a estas tendencias en temas de cambio climático. ¿Ok? Entonces, hay unos impactos que se podrían presentar en diferentes aspectos también de la salud. Hay impactos en términos de población vulnerable. Si, por ejemplo, vemos aquella población que tiene unas condiciones económicas menores, que vive en zonas como dice, zonas urbanas de renta baja, con infraestructuras deficientes, con menores ingresos, esas personas, esa comunidad, se encuentra más expuesto o más riesgo al cambio climático, a los impactos que éste pueden presentar, puesto que también son los que tienen menores recursos para hacerles frente a estos impactos. Las personas desempleadas y socialmente marginadas se encuentran también entre los más vulnerables a los riesgos climáticos. Igualmente, la población adulta, la población justamente europea, que tiene justamente un factor de población bastante adulta en términos de edad, que también se ve afectada directamente por temas de la salud o movilidad reducida, lo que hace que sean más vulnerables también a los efectos del cambio climático. Y esta figura, por ejemplo, a la derecha, muestra justamente cuál es el impacto en términos de mortalidad relacionados a unas olas de calor para un verano en particular, que es el verano 2022 en Europa. Y como se muestra, esta color justamente en negro, esta línea negra, muestra aquellos grupos de edades de aquellas personas que se encuentran por encima de los 80 años. Y claro, estamos por encima de 80 años, la mortalidad que se pueda presentar comparada a los otros grupos de edad que son menores es mucho mayor. Entonces, justamente esto se relaciona con el tema de qué tan vulnerable es esa población con respecto al impacto que pueda presentarse a esta ola de calor, este cambio climático. También puede afectar en términos de empleo,
Como se mencionan en varios países o en todos los países de la Unión Europea, el aumento de la temperatura, cambios en términos de precipitación, la subida del nivel del mar, afecta directa o indirectamente a la productividad y a la viabilidad de todos los sectores económicos, lo que ciertamente repercute en el mercado laboral. El cambio climático puede afectar la disponibilidad de la mano de obra y también puede haber sectores muy vulnerables por depender de la regularidad de las condiciones climáticas. El cambio climático puede provocar alteraciones de la producción en sectores como la agricultura y el turismo, por ejemplo. Ya les he mencionado, por ejemplo, el caso de la agricultura y, por ejemplo, en el caso del turismo, podría, por ejemplo, haber zonas, por ejemplo, en el caso de Europa, recuerdo que se mencionaba que existía una mayor tendencia de que las personas ya no estén asistiendo a estos lugares frecuentes como el Mediterráneo durante la época de verano, puesto que estos lugares de Mediterráneo se están calentando mucho más y por lo tanto estas playas del Mediterráneo ya no son idóneas pues justamente para el tema de turismo durante época de verano. ¿Qué es lo que hacían ahora? Bueno, iban a lugares más fríos, justamente comparados al Mediterráneo, que tenían condiciones más idóneas de temperatura para justamente que favorecen el turismo sobre esa región. Entonces, eso podría provocar un cambio justamente en la actividad económica, social, turismo que pueda presentar una región, un país en particular. Y ciertamente hay condiciones, perdón, consecuencias económicas en diferentes partes, en términos de energía, en términos de agricultura, en términos de seguro, de turismo, como les acaba de mencionar, o la silvicultura, pero ya les dejo ahí simplemente si quieren ahondar un poquito más esta referencia para que puedan verlo más adelante, si es que tienen algún interés. Esto también les voy a dejar para que si desean ver este video, es por el tema de cuáles son los efectos del cambio climático a nivel de Latinoamérica y ciertamente hay efectos principales sobre algunas regiones en particular, pero también muestra aquellos países, por ejemplo, se menciona en el video como Costa Rica, que sí están haciendo mayores esfuerzos en términos de cómo se podrían adaptar o mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, les recomiendo de igual manera este video. Hay inclusive se menciona al que hace la entrevista es un jefe de Brasil, pero esa persona justamente también es meteorólogo de Perú, de la agraria, así que podrían verlo también. Y ya de la última parte, de la parte justamente de teoría, que es el término de proyecciones, que es más cuál es el futuro básicamente en justamente asociado al tema de cambio climático. Y para hablar justamente de ese futuro, primero es necesario entender cuáles son aquellos escenarios de cambio climático o RCP, que es como se suele indicar en la literatura, eh, justamente asociados a estos escenarios de cambio climático. Entonces, en la literatura existe al menos 4 escenarios que consideran las políticas climáticas, las que se denominan sendas representativas de concentración o trayectorias de concentración representativas, o RCP por sus siglas en inglés. Estos RCP se definen como escenarios que abarcan series temporales de emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero.
aerosoles y gases químicamente activos, así como el uso del suelo y la cubierta terrestre. Las trayectorias de concentración representativas o estas RCP generalmente hacen referencia a la parte de la trayectoria de concentración hasta el año 2100. Son básicamente escenarios que se prevén para el 2100, para los cuales los modelos de evaluación integrados han generado escenarios de emisiones. Estas emisiones se identifican por el forzamiento radiativo total, aproximado para el año 2100, las cuales comprenden entre 2.6 y 8.5 watts por metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, miremos este cuadro. Estos son los 4 escenarios o 4 RCP que se utilizan justamente en literatura: el 2.6, el 4.5, el 6 y el 8.5. Estos escenarios se basan o se identifican, como dice justamente el texto, en base al forzamiento radiativo. Esto acá. Este forzamiento radiativo, que es justamente esta primera columna, implica que hay un forzamiento radiativo de 2.6 watts por metro cuadrado bajo este escenario justamente para el año 2100. Entonces, y así justamente, bueno, tenemos para los demás escenarios, y en base justamente a estos escenarios es que se puede calcular cuál es la concentración de CO2 aproximada ciertamente para el año 2100. Por ejemplo, para este RCP 2.6 sería de 421 partes por millón para el año 2100. Para este RCP de 4.5 sería 538 partes por millón. Para el tercer escenario sería 670 partes por millón, y para el último escenario, el de 8.5, sería 936 partes por millón. Entonces, esto ya también nos da una idea de cuál es digamos, el escenario más crítico y el menos crítico. El más crítico es básicamente aquel escenario que tiene una mayor concentración de CO2 prevista justamente para el año 2100. El escenario más crítico es este escenario de 8.5. Y el menos crítico, como podríamos decirlo ahora, es el 2.6. Bueno, este más crítico, menos crítico, también se puede y se suele mencionar en términos de cuál es el más optimista o cuál es el que más pesimista, como se describe acá. Pero veamos un poco también primero el texto anterior. Los 4 escenarios no son pronósticos, sino condiciones posibles para el futuro según una gama de posibilidades descritas en diferentes investigaciones. El RCP de 8.5 es considerado como de altas emisiones de gases de efecto invernadero. Los escenarios de RCP de 6 y de 4.5 pueden ser considerados como escenarios de mitigación mediana, en tanto que el RCP de 2.6 puede ser considerado como el grado más bajo de emisiones. Pues hasta ahí vamos todos de acuerdo. El más bajo de emisiones es el 2.6 y el más alto es del 8.5. Y es por eso que tenemos esta figura en la parte derecha. Esta figura, por ejemplo, muestra las condiciones de CO2 que se tendría justamente
bajo el escenario de 8.5, que son todas las líneas rojas indican justamente cuáles son aquellas condiciones de temperatura que se podrían tener justamente bajo este escenario de 8.5. Y ciertamente el escenario de 2.6 es este escenario que presentaría una menor concentración de CO2 para el año 2100 y por lo tanto sería justamente más favorable o digamos más optimista como lo describe esta figura, este texto. El color azul representa el escenario más optimista donde se esperan reducciones en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Es decir, existe un pequeño aumento, por ejemplo, inicial, pero luego de ese aumento se esperaría, en este caso, bueno, bajo el escenario de que los países apliquen medidas de mitigación, de adaptación al tema del cambio climático, esa concentración se estaría reduciendo y esto provocaría justamente que el calentamiento, por ejemplo, consecuente que se podría tener sea mucho menor comparado al calentamiento que se podría tener con el peor escenario, o el escenario más pesimista. Entonces, igual en los otros escenarios que están intermedios justamente tenemos acá, que básicamente es intermedio entre los otros dos escenarios, el más optimista y el más pesimista. Ahorita me estoy fijando sobre todo, digamos, en estas líneas gruesas. Por ejemplo, esta línea gruesa de rojo vendría a ser digamos, las condiciones promedio de todas las líneas rojas que son menos gruesas. Digamos, todas estas líneas rojas de acá, digamos, el promedio de todas esas líneas es básicamente esta línea roja más gruesa. Podríamos verlo de esa manera, por ejemplo. Y eso es por eso que se menciona que bajo este escenario de 8.5 se utilizan a su vez 172 escenarios. Es decir, para que se entienda un poco también, se podrían, bajo ese escenario, se están utilizando 172 modelos diferentes para justamente calcular la concentración de CO2 para el año 2100. Y como se observa, no hay ciertamente una trayectoria, existe una tendencia ascendente en general, eso sí es bastante marcado, pero esa tendencia ascendente podría ser justamente variable para el año 2100, porque puesto que, por ejemplo, hay algunos escenarios que te indican que podría ser el valor sobre esta parte, o sobre esta parte, o esta región roja de acá. Entonces, dado que tiene una gran diversidad de posibles escenarios o modelos que están utilizando o resultados que se pueden estar generando, usualmente lo que se hace es se calcula justamente el promedio de todas esas condiciones. O capaz, cuál es el escenario más probable que también se podría presentar. Es usualmente lo que se utiliza en las investigaciones. Y eso, por lo general, son estas líneas justamente más gruesas que se presentan en la figura. Entonces, estas líneas, la amarilla y gris, serían los dos escenarios intermedios, que son estas de acá. Esta es la gris, esta es la línea amarilla. Y la línea roja representa el RCP de 8.5, el cual es el escenario más pesimista y considera que las políticas públicas y la sociedad en general no serían efectivas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, bajo este escenario básicamente está diciendo es que pese a que todo el esfuerzo de la documentación, los estudios y las políticas que se desea implementar, los países básicamente, la sociedad en general, no hace caso a esas políticas públicas. Y por lo tanto, se prevé que el calentamiento prosiga durante los siguientes años. Y bajo estas condiciones, básicamente sería la consecuencia en términos de temperatura
y en términos de gases de efecto invernadero del CO2. En términos de la temperatura media global. Hasta ahora vimos solamente el tema de CO2, cómo podría variar justamente bajo cada uno de estos escenarios, pero ahora miremos la temperatura. En ausencia de grandes erupciones volcánicas, como les decía, estas erupciones volcánicas podrían generar un aumento, un enfriamiento significativo de la temperatura a nivel global, y suponiendo que no existen cambios en términos de radiación solar, es probable que la anomalía de la temperatura media global en superficie para el periodo 2016-2035, en relación al periodo de referencia de 1986 al 2005, esté en el rango de 0.3 a 0.7 grados Celsius. Y existe un nivel de confianza medio justamente para esta predicción. Y esta línea justamente de predicción se basa en las observaciones históricas que se tienen justamente en esta figura, que por ejemplo la parte de observaciones tenemos en esta línea negra, y la parte de modelos históricos que se utilizan justamente son estas líneas grises. Y los escenarios, estas proyecciones o estos RCP, vienen a ser justamente estas líneas tanto en colores azules o rojizos sobre estas figuras. Y como ven, lo que también justamente se resalta en esta como la anterior figura es justamente la gran dispersión que se presenta en estos posibles modelos o escenarios que se utilizan. Como ven, existe una gran dispersión. Una tendencia similar, sí, es una tendencia ascendente, pero la intensidad que se podría esperar, la predicción en sí, puede ser variable como ustedes están viendo ahí. Y otra cosa también importante que resaltar, ven que la proyección, ven cuál es la dispersión de la proyección, digamos que la dispersión es esta línea, otro color, con verde. Digamos que la dispersión es justamente esta línea, es decir, más o menos entre cuánto está variando estos posibles modelos o escenarios, pero vean, por ejemplo, la dispersión sobre esta zona de acá. Ciertamente, esa dispersión es mucho mayor mientras más nos vamos alejando del presente. Y eso también tiene relación, ya lo voy a ver más adelante en el último video también, en relación al tema de cuál es justamente esta teoría del caos. Mientras más nos alejamos del presente, la incertidumbre, la confianza que tenemos en nuestros modelos es menor. La incertidumbre sería mayor. Entonces, mientras más cercanos estemos justamente al presente, bueno, en este caso el estudio se realizó años atrás, por lo tanto el presente era justamente hasta el 2013, 14 podríamos decir, aproximadamente. Entonces, mientras más cercanos nos encontramos a esta línea negra de datos observados, hay mayor certeza y más probable justamente que poder pronosticar la temperatura media global. Pero ciertamente si nos alejamos más, esa proyección es menor. La confianza en la proyección va a ser menor. Y es por eso también es que se utilizan esta gran cantidad de modelos. Dado que se sabe de que esta dispersión puede ser mayor a futuro, siempre los estudios tratan de utilizar la mayor cantidad de modelos y escenarios para tener el mayor rango posible de predicción
a futuro que se pueda presentar. Entonces, eso en el caso de la temperatura a nivel medio global, y esto es como una serie temporal, pero lo que sí se resalta, pese a cualquier escenario, es que la tendencia de la temperatura es en ascenso. Eso sí, justamente, la intensidad es lo que justamente es lo que se está planteando, lo que se investiga, pero la tendencia sí se demuestra que es positiva bajo cualquier escenario. Entonces, eso es lo que también hay que resaltar también de todos esos estudios. Si ya lo vemos también en términos espaciales y vemos el escenario más optimista y el más pesimista, bueno, el más optimista sería el 2.6 y el más pesimista el 8.5, tanto en términos de temperatura como en términos de precipitación, por ejemplo. Y la figura se muestra que los cambios en la temperatura del aire promedio y cambios en la precipitación en la parte inferior. Ambos análisis consideran los cambios que se darían en el periodo 2081-2100 en relación al observado del periodo 86 al 2005. Bueno, en caso de temperatura, los cambios se expresan en grados Celsius, mientras que en el caso de la precipitación se expresan en porcentajes. Básicamente es eso. Y se puede observar que mientras más se incrementan los gases de efecto invernadero, es decir, estamos bajo este escenario del 8.5, más cambios se presentarían en las variables climáticas, o más intensos se podrían presentar. Hay un consenso sobre el incremento de la temperatura de manera general y sostenida en el planeta. Esto tanto para el escenario más optimista como para el más pesimista. Pero ciertamente el escenario más pesimista o el 8.5 causa un mayor calentamiento comparado a este escenario. Y ciertamente un mayor calentamiento sobre algunas regiones en particular que sobre otras. Y en el caso de la precipitación, hay variaciones de acuerdo a la región. Pero, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que para nuestro país, por ejemplo, para la costa, se observa que existe una tendencia positiva en incremento de la precipitación sobre esta región, tanto para el escenario de 8.5 como para el RCP de 2.6. Es mucho más acá, ciertamente, pero una tendencia positiva en general. Claro, esa tendencia positiva sobre esa región, estaríamos hablando que la intensidad se estaría fortaleciendo la zona, por ejemplo, de zona de convergencia intertropical sobre esa región. Y por lo tanto, un fortalecimiento de la zona de convergencia intertropical podría generar también un aumento de las precipitaciones sobre todo en la parte de la costa norte del país. Entonces, ese es justamente un escenario que se tiene para el país, que se prevé un aumento de las precipitaciones de las lluvias a nivel costero sobre la parte de la costa centro y norte del país bajo estas condiciones futuras. Si tienen alguna consulta, me van haciendo sin problema. Seguimos. Luego tenemos el tema de las predicciones en términos de la criósfera, en términos justamente del hielo marino. Y como dice acá, es muy probable que el manto de hielo marino del Ártico, para recordar simplemente el Ártico, estamos hablando del hemisferio norte, la Antártida, hemisferio sur, y es probable que el manto de hielo marino del Ártico continúe reduciéndose en extensión y adelgazando básicamente a lo largo de justamente los años, durante el siglo XXI, a medida que la temperatura aumente en la superficie. También existen proyecciones con respecto al hielo marino del Antártico,
pero ciertamente, como dice acá, el nivel de confianza es bajo. Entonces, existe una mayor probabilidad de que justamente haya una reducción de hielo marino, sobre todo en el Ártico, comparado a la Antártida. Diversos modelos multimodelos estiman una reducción media de la extensión del hielo marino del Ártico para el 2081-2100 en comparado con este promedio, con este periodo, y el escenario del RCP 8.5, por ejemplo, a un nivel de confianza medio, inclusive menciona de que se podría básicamente desaparecer las condiciones de hielo en el Ártico, en el Océano Ártico, durante el mes de septiembre. Y justamente como se presenta también sobre esta figura de acá, que las condiciones de hielo sobre el Océano Ártico podrían ser bastante reducidas justamente bajo este escenario de emisión.